Hemos estado estudiando la primera carta de Juan y hemos visto que es una carta muy corta en capítulos y en versículos, pero muy rica en contenido de doctrina, de enseñanza básica y fundamental. Y podemos entender que Juan escribiera esto recordando cosas que podríamos incluso pensar para una iglesia como la que le estaba escribiendo, eran cosas bastante básicas, bastante obvias, pero era también una iglesia local o un conjunto de iglesias locales que estaban siendo atacadas por filosofías y formas de pensar diferentes, herejías, ideas torcidas que no están contenidas en la Biblia, que estaban siendo enseñadas, y lo peor es que los hermanos de las congregaciones estaban aceptando eso. Así que Juan decide escribir esta carta corta y el tema que vamos a ver hoy es la verdad fundamental contenida en esta carta, la verdad número 10. El amor al prójimo es práctico y produce paz. El amor al prójimo no es una teorización, no es teologar acerca del amor de Dios puesto en práctica en el ser humano, sino es práctico, es real. Lo podemos ejercer constantemente a nuestro alrededor. Podemos ver personas que necesitan de nuestro amor y lo más importante es que este amor puesto en práctica produce paz. Y uno de los versículos que veremos hoy dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. No basta con palabras, se necesitan acciones. Si somos de Dios, y esa es ya hemos visto que cuando ponemos un sí, es una conjetura, ¿verdad? Si somos de Dios, entonces, si esto es cierto, su amor está vivo, su amor es real y su amor desea ejercitarse en nuestra vida. Y saben una cosa, no hay excusa, no hay excusa válida para no practicar el amor al prójimo. Porque el amor no tiene ninguna contraindicación. Es como una medicina que no importa la dosis que se dé, ni la cantidad, ni la frecuencia, jamás va a afectar a quien la reciba. Así que no tiene contraindicación. Dios dice, den abundantemente amor a todos. Si en algo podemos ser deudores a los demás, que sea en amar. Ese es lo único que deberíamos estar en deuda con todos, en el amor, en el amor, en el amor. Así que Juan, recordando las palabras de Cristo, toma este texto. El amor es la fuente de toda doctrina y Dios se ha revelado por medio de su palabra. Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, lo confirmó, no solo con su vida, con sus hechos, con sus palabras, con su mensaje, sino con su sacrificio supremo. Él confirmó que toda la doctrina viene de Dios, está contenida en su palabra y es básicamente amor. Todo lo que Dios desea que la humanidad sepa de Él está ahí, en su palabra. Sin embargo, los gnósticos habían introducido ideas filosóficas extrañas, agregaron herejías inaceptables y muchos conceptos falsos. Dentro de las cosas que ellos enseñaban era esa independencia entre el conocimiento de Dios y la práctica diaria. Y podían decir, ustedes enfóquense en conocer en su corazón y en su mente a Dios y no importa lo que practiquen, eso no tiene relevancia. Eso es una herejía, eso no es Biblia. Y con esta breve carta, Juan regresa a la doctrina bíblica. Nadie puede ni debe adulterar ni cambiar lo que ha sido revelado por Dios. Y lo que Dios nos manda, ¿qué es? Escudriñar la Biblia y obedecerla. Y que su amor se haga real y práctico en nuestra vida. Amar a Dios y amar al prójimo son inseparables.
Así lo podemos encontrar en el mensaje de Jesús y en todas las páginas de la Biblia. Amar al prójimo y amar a Dios son inseparables. Antes de iniciar con la lectura bíblica de hoy, yo quisiera que oráramos. Señor, gracias porque tú inspiraste al apóstol Juan, al discípulo amado, a escribir esta carta breve al final del siglo I para recordarnos doctrinas fundamentales. Y Señor, sabemos que estamos bajo presión, que muchos enemigos están entrando a las iglesias locales, introduciendo prácticas, ideas, pensamientos, filosofías que no están en tu palabra. Y muchas veces, por descuido, por ignorancia, las aceptamos cuando realmente no vienen de ti. Ayúdanos, Señor, a discernir y también ayúdanos a entender que si tú moras en nosotros, no es una opción el amar al prójimo. Es algo que debería ser natural y debería salir de lo más hondo de nuestra alma, amar al prójimo. Porque ahora que somos regenerados, ya somos salvos, somos depositarios de tu amor, porque tú vives en nosotros. Así que, Señor, queremos practicarlo, queremos hacerlo real, queremos hacerlo vivo. Y si no lo hemos hecho, perdónanos, Señor, y ayúdanos a mejorar. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Así que, 1 Juan 3, del 16 al 20, dice así. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es un texto corto, son pocos versículos del 16 al 24, pero tiene un gran contenido de doctrina fundamental y básica. Y empezando con el primer texto, dice, en esto conocemos. Y ahí está usando palabras que los gnósticos usaban mucho. Conocer, el conocimiento. Para el gnóstico el conocimiento era supremo. Todo debía enfocarse en conocer, no tanto en practicar. Pero Juan, sabiendo esto, se enfoca en no basta conocer, sino practicar. Y dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ya solo en este texto podemos ver la evidencia de esos dos aspectos. ¿Cómo sabemos? Porque vemos. ¿Cómo sabemos? Porque observamos. Entonces es indispensable la puesta en práctica. Hay 4 palabras griegas que se pueden traducir amor. De hecho, en la Biblia se pueden traducir amor, pero solo una de esas 4 palabras describe el amor de Dios en nosotros. Está eros, es una palabra griega que se traduce amor en español en la Biblia. Sin embargo, está más relacionado con pasión sexual, con atracción sexual
Y de ahí viene la palabra erótico, viene de eros. También otra palabra que se traduce a amor es filia, y ese es un afecto fraternal. Es lo que también podemos traducir en español como querer. Yo te quiero mucho. Ese es un amor entre amigos, entre entre colegas, entre hermanos. Es un afecto fraternal. Hay una tercera palabra que es la palabra storge, que ese es un afecto paternal y se da principalmente en, en ese afecto que relaciona a padres con hijos o a hijos con padres. Storge. Pero hay una cuarta que también se traduce amor y a veces los traductores no hacen uso de todos los sinónimos que hay en español como para diferenciar estos cuatro aspectos. Esta cuarta palabra es la palabra ágape y esa es una benevolencia sin límites y sin importar la situación. Es un amor incondicional o podríamos decir es un amor a pesar de. Características del amor ágape es que es intencional, es desinteresado e involucra. No es solo emocional, involucra intelecto, o sea, yo analizo, pienso, razono, decido, pero emocional también, porque me mueve, me conmueve el corazón para moverme a la acción. Y finalmente no se queda ahí en intenciones, sino se concluye en la voluntad de efectivamente mostrar el amor al prójimo. Ese amor ágape es, o esa palabra ágape en griego, es la que se usa para describir el amor de Dios por la humanidad, el amor de Cristo al morir en la cruz. Y es el mismo tipo de amor que se nos pide a nosotros, los salvos, ejercer con nuestro prójimo. Amor ágape. Así que son cuatro palabras en el idioma original que normalmente se traducen como una palabra en el idioma nuestro, español. Y este tipo de análisis de palabras sirve para eliminar confusión. Gracias a Dios está el recurso de poder ver el idioma original y compararlo con el idioma nuestro. Y decir a veces, el traductor quizás en este caso pudo haber usado esta otra palabra y hubiera quedado más claro respecto a lo que quiso decir el autor original. La Biblia no gasta ni un solo versículo en hacer una definición al modo de las definiciones de los diccionarios, por ejemplo, el de la Real Academia Española de la Lengua. Ahí encontramos definiciones, pero la Biblia no define el amor. La Biblia describe el amor. Lo describe por sus hechos, por sus acciones, por su actuación. Y uno de los versículos o de los capítulos más relevantes de toda la Biblia, en donde encontramos una descripción bastante completa, y no es el único, pero es muy bueno este capítulo, es en la carta que Pablo escribió, la primera carta que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, en el capítulo 13. Ahí encontramos descripción detallada del amor. Y lo podemos ver así. El que ama, porque el amor de Dios ya mora en su corazón, el que ama a su prójimo es paciente. Aguanta, aguanta. No es, no tiene mecha corta y rápidamente estalla. No, aguanta. Y no solo eso, es bondadoso. Eso significa que de esa persona que ama no podríamos esperar ningún daño. Miren las cualidades de el que ama al estilo del amor que Dios pide que tenga el creyente. Es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no anda deseando lo que otro tiene y enfermando su alma porque no tiene lo que otro tiene y hasta quisiera arrebatarle a la otra persona lo que tiene porque es lo que yo quisiera tener y no tengo. No es así, no es envidioso, no es jactancioso. Eso quiere decir que no infla sus cualidades para verse más grande, más importante. No es arrogante.
¿Y cómo podríamos decir en otras palabras la arrogancia? Es apachar a los demás, hacer de menos a los demás, ponerme yo como superior a los demás. Esa es arrogancia, no es arrogante. No busca lo suyo. El que ama verdaderamente como Dios quiere que amemos, no busca lo suyo. Quiere decir que es una persona que no utiliza el concepto muy común en el mundo de que el fin justifica los medios. No importa lo que tenga que hacer, yo voy a conseguir lo que yo quiera porque yo así lo quiero. Esos conceptos filosóficos del mundo no aplican en alguien que está ejerciendo el amor de Dios. No busca lo suyo. Y no se irrita. Esto tiene relación directa con lo primero que vimos. Es paciente. No explota rápidamente. Aguanta. Y finalmente, si por alguna razón se molesta en algo, es una molestia, es un enojo totalmente bajo control. Y es un enojo que no perdura en el tiempo ni se acumula en el tiempo, sino que rápidamente se disipa y se resuelve. Porque todos tenemos que reconocer, nos enojamos. En algún momento y de alguna manera o por alguna razón nos enojamos, nos molestamos. Pero el amor no pierde el control, ni siquiera en esos momentos difíciles. No se porta indecorosamente. Eso quiere decir que es decente, es ordenado. Es decente, es ordenado, no es indecoroso, no es feo. No toma en cuenta el mal recibido. Y eso significa rápidamente deja en el pasado las cosas malas que otros me han hecho a mí con el propósito de no llevar una contabilidad. Ah, vos no te acordás o tú no te acuerdas que el día tal, a tal hora, me dijiste, me hiciste, me trataste así. Por eso es que yo estoy ahora reaccionando. Eso es llevar contabilidades del mal recibido. Pues el que ama al estilo del amor que Dios pide, no toma en cuenta el mal recibido, no lleva contabilidades de los daños, no se regocija de la injusticia, se alegra con la verdad. Y esto es algo muy triste, diría yo, porque hay muchísimos que nos llamamos cristianos que odiamos tanto a otros. Y esto se mira mucho entre los ciudadanos y los políticos o sus políticos. Odian tanto a un político que no les importa ver una injusticia que se está cometiendo, porque es más grande el odio a la persona que el odio a la injusticia. Entonces se alegran con la injusticia cometida en contra de otra persona. Y saben, un creyente verdadero, un salvo, no es así. No es así. Por eso cuando miremos a un personaje público caer en desgracia y muchas veces en forma injusta, no nos alegremos. No es correcto. No es correcto alegrarnos por eso. Está correcto alegrarnos con que se sepa la verdad, pero no incluso en emitir juicios anticipados. No es correcto. Es discreto. El que ama puede recibir, le pueden confiar algo muy, muy difícil, muy relevante para alguien más, muy complicado, y es discreto, no lo anda divulgando, no lo anda revelando. El que ama actúa de buena fe, no anda pensando lo peor de las personas, sino actúa de buena fe, sabiendo que Dios protege al que actúa de buena fe. Guarda la esperanza, no pierde la esperanza. Y muchas veces esto identifica mucho a una mamá con un hijo rebelde. Todos ya perdieron la esperanza. Ella no pierde la esperanza de que mi hijo puede cambiar. Puede cambiar. Es como Dios con la humanidad. No pierde la esperanza. Estos mis hijos un día reconocerán. Un día me amarán. Es la esperanza.
de que la persona finalmente decida cambiar. Pero el que ama, a él no le toca juzgar, a él no le toca condenar. Lo que a él le toca es actuar de buena fe y guardar esperanza. No se rinde, es constante, es tenaz, es tenaz. Pero aquí no estamos hablando de no se rinde en sus malos propósitos, no. No se rinde en amar al que no es amable. Y a veces usamos la palabra amable y no nos ponemos a ver qué significa, pero amable, una persona amable es aquella a la que es fácil amar. Es amable por los demás. No es complicado amar a una persona, pero hay personas que no son amables, que es difícil amarlas, pero el que verdaderamente ama no se rinde. Aunque la persona no sea amable, no se rinde. Y el amor no desaparece. Nunca, el que ama, nunca deja de amar. Porque la esencia del amor de Dios, Dios mismo, mora en él. Y el amor de Dios da fruto. Así que cuando vemos el tema del amor, siempre lo tenemos que ver como como algo que sucede entre nuestra persona y los demás. Y aquí quiero poner el énfasis en un aspecto. La Biblia, cuando trata del amor puesto en práctica en el salvo, en el creyente, no se enfoca tanto en lo que recibo de otros. No, es independiente. El amor de Dios es independiente de lo que yo recibo de los demás. Porque yo puedo recibir cosas buenas, pero también puedo recibir golpes, lastimaduras de los demás. Y sin embargo, eso no es lo que define, no es lo que define lo que yo voy a dar. Esto es lo interesante. Por eso Jesús decía, amen a sus enemigos, bendigan al que los maldice, bendigan y no maldigan. No, no habla de reciprocidad como el mundo habla. Yo quiero reciprocidad. Yo te di en tal fecha tal cosa y hasta la fecha no me has dado algo similar. Eso es reciprocidad. Eso es tomar en cuenta lo que recibí para ver si continúo dando o dejo de dar. La Biblia y Dios no se enfocan en que el amor debe basarse en la reciprocidad. El amor que nosotros damos es independiente de eso. El amor bíblico se enfoca en lo que yo decido hacer y en lo que yo decido o en cómo decido reaccionar. Ahí está el punto. ¿Me hicieron mal? ¿Cómo debo reaccionar de acuerdo a la voluntad de Dios? Haciendo bien. No, pero es que te hicieron mal. Sí, pero el amor de Dios me lleva a hacer bien al que me hizo mal. Ahí somos disruptivos respecto al mundo. Ahí nos desencajamos del mundo. Y es donde el mundo empieza a vernos mal. ¿Cómo es posible que éste perdone a esa persona que le hizo tanto mal a la nación, al país, al barrio, a la familia? ¿Cómo puede ser? Porque Dios me perdonó a mí. Dios me perdonó a mí una deuda impagable. ¿Cómo no puedo yo perdonar y amar a otro, aunque me ha hecho daño? En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El amor se reconoce por el bien que hace. La realidad de su existencia es evidencia. Se evidencia por sus acciones. Y el amor supremo procede de Dios. El amor por excelencia, el más sublime de los amores, proviene de Dios. Porque Dios mismo ha dicho, yo soy amor. Dios es amor.
Y en el salvo, en la persona que ha sido regenerada, salvada, habita el amor. Y ese amor debe dar fruto. Jesús lo dijo por medio del apóstol Juan. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. Vamos a ver hoy que es entre las conclusiones que podemos sacar. Si una persona realmente no le nace amar, debería preguntarse, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente soy salvo o solo he dado la apariencia de ser salvo o los demás creen que soy salvo? Pero si no me nace en el corazón amar a mi prójimo, probablemente no lo soy. Y dice, Él puso su vida por nosotros. Es el ejemplo supremo de amor y de entrega voluntaria. Nadie me la quita, dijo Jesús. Yo la doy. Hablando de la muerte que iba a sufrir y de la vida que iba a perder en la cruz. Nadie me la quita. Es una decisión voluntaria y personal. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros, siguiendo el ejemplo, al igual que Cristo lo hizo. Cristo, que ahora mora en nuestros corazones, sufrió y murió. El justo, el perfecto, murió por los injustos, por los pecadores, por los imperfectos. Pedro lo dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecadores, por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí no está hablando de que literalmente yo me deje matar innecesariamente, sino está hablando de una disposición a la entrega suprema. Por supuesto, si la situación se da y las condiciones se dan y es inevitable, usando nuestra capacidad de nuestras habilidades, pues finalmente llegaremos a la entrega suprema. Es una disposición consciente y voluntaria a la entrega total. El amor práctico es el mejor respaldo al mensaje del Evangelio. Y lo podemos ver en Juan 3:16. De tal manera amó que dio. No se quedó solo en el sentimiento hacia la humanidad. El ver el desamparo de la humanidad y cómo me duele, que Dios dijera, cómo me duele ver a la humanidad así. Y se quedó ahí. No. ¿Cómo me duele ver a la humanidad caminar hacia la condenación eterna sin posibilidad de salvación? ¿Qué voy a hacer? Dar a mi hijo para que él voluntariamente se sacrifique por la humanidad y abra el camino de salvación. Ahí justamente vemos los dos elementos: intelecto, emoción, pero también voluntad, llevar a la acción la cosa. Eso es lo que se pide con nosotros. Pero el que tiene, y aquí pone Juan un ejemplo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, el que tiene bienes porque Dios lo ha bendecido, dándole todo lo necesario. No está hablando acá de riquezas innecesarias o de cosas superfluas, aunque puede Dios también darlas. Pero está hablando alguien que tiene cubiertas todas sus necesidades básicas y ve a otro que está incluso en riesgo su subsistencia. Él tiene todo lo necesario para subsistir, pero ve a otro que no tiene lo necesario para subsistir. Eso es lo que está diciendo acá. Tiene bienes de este mundo, pero ve a su hermano en necesidad. Se entera de algún modo le llega la información
Y ahora, con esa información, con ese conocimiento, es consciente de la necesidad del prójimo, de alguien que no tiene lo necesario para subsistir. Y aquí es importante, solo quiero acotar esto. El énfasis no está en investigar si la otra persona es un salvo para ayudarlo. Porque aquí alguien que fuera muy literal diría, y ve a su hermano en necesidad. Significa, solo tengo un mandato para ayudar al que es un salvo igual que yo. Ya hemos visto que nadie puede confirmar la salvación de nadie más, solo Dios y la persona. Así que jamás podríamos saber si una persona es realmente salva, excepto por sus acciones. Pero acá el enfoque no está ahí. El enfoque es, veo la necesidad y ahora soy consciente de esa necesidad, porque de alguna manera la información me llegó. Otro punto importante es que si yo no estoy enterado de una necesidad, aunque esté cercana a mí, si por alguna razón no estoy enterado de esa necesidad, tampoco soy culpable. Porque aquí se trata de si ve a su hermano, si ya está enterado y sabe, entonces está llamado a actuar. Mientras no lo sepa, es inocente. Así que podemos no solo ayudar al que aún no es salvo, sino que también todo empieza con la conciencia de saber de la necesidad de otro. ¿A qué debería movernos el amor puesto en práctica, el amor de Dios que mora en nuestro corazón, puesto en práctica? A compartir. Pero dice acá en este ejemplo, y cierra su corazón contra él, a pesar de ser consciente de la amenaza a la subsistencia del prójimo, decide no actuar, a pesar de la evidencia indiscutible de necesidad. Decide ignorarlo, voltear la cara, ver a otro lado. Juan, inspirado por Dios, dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede ser? Es imposible. Es imposible que si yo verdaderamente soy salvo, tenga ese corazón como para cerrarlo y a pesar de la evidencia de necesidad, decida ignorar, voluntariamente, intencionalmente ignorar. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede ser esta persona realmente salva si no se ve movido a un amor como el que Dios tuvo por él? Quien está revestido de Cristo tiene entrañable misericordia. Y eso lo dice Colosenses. Pablo también, escribiendo a la iglesia de Colosas, capítulo 3, versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ven que 1 Corintios 13 no es el único lugar donde podemos encontrar descripciones del amor práctico. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No seamos solo teóricos en relación al amor. No estudiemos solo la teología del amor de Dios. No proveamos solo buenos deseos para el necesitado. Nosotros, cada uno de nosotros, puede ser un instrumento escogido por Dios para bendecir al que está pasando necesidad. Y no necesita uno tener grandes riquezas. A veces la otra persona no es ni siquiera dinero lo que necesita. Puede ser tiempo, puede ser consejo, puede ser escuchado. Y obviamente también hay muchos casos en lo que se necesita es una mano económica para que la persona salga de la condición de necesidad extrema en la que está y pueda ya flotar por sí misma. No se trata aquí de un asistencialismo permanente, no, pero se trata de ser sensible a los momentos difíciles, sino de hecho y en verdad. Pasar de la teoría al ejercicio práctico del amor.
tal como Dios lo hizo con la humanidad al enviar a su Hijo, de la teoría, del sentimiento, del desarrollo intelectual, de que algo está pasando y necesita una actuación, a actuar, hay un paso que hay que dar. No esperemos que el necesitado pida. Si nosotros observamos, eso es suficiente. No necesita pedirnos para dar. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ser de la verdad es mucho más que solo decir verdad. Es pertenecer a Dios, quien es la verdad personificada. Somos de la verdad. Es seguir a Cristo. Es obedecer a Cristo. Es practicar el amor incondicional que Él practicó con nosotros. En Juan 18:37 dice, respondió Jesús, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Así que si nosotros somos de la verdad, escuchamos su voz, hacemos caso, obedecemos, practicamos, lo imitamos. Así debe ser. Ahora, es posible que así no haya sido o que así no esté siendo todavía, porque estamos en proceso de maduración, pero así deberíamos llegar a ser. Así que debemos ser intencionales y poner de nuestra parte para corregir lo que haya que corregir. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Practicar el amor da paz. Y la práctica del amor incondicional nos da la seguridad de que verdaderamente somos salvos. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. El verdadero salvo, y esto es importante, el verdadero salvo es escrupuloso, es estricto, es severo, tiene altos estándares para sí mismo. ¿Por qué? Porque está tomando los estándares de Dios y compara su conducta contra esos estándares de Dios. Desea la madurez, desea ir subiendo de nivel. ¿Y eso cómo se logra? Con una práctica más constante del amor. El tema anterior fue que el amor al prójimo es la evidencia más notoria de que una persona es salva. Y vimos en el tema anterior también que esa evidencia no es solamente de los demás respecto de nosotros, sino de nosotros respecto a nosotros mismos, para ver si realmente somos salvos. Y una conciencia modelada por Cristo, por su Espíritu, es un buen árbitro. Sin embargo, a veces la conciencia nos acusa y pensamos a esa acusación de nuestra conciencia no tiene solución, y no es así. Si nuestra conciencia nos acusa de algo, que es lo que platicábamos hace un instante, si yo no he ejercido el amor por mi prójimo, mi conciencia me va a acusar. Pero no me debo quedar ahí. Se puede resolver esa acusación confesándolo a Dios y tomando acciones para cambiar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Eso lo escribe también Juan en esta primera carta. Lo escribió a un inicio y ya lo vimos en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que la acusación de nuestra conciencia tiene solución. Confesar y cambiar. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Mi corazón me puede acusar, pero Dios justifica. Dios conoce a los suyos. A pesar de sus constantes fallas, son suyos.
El creyente verdadero no es perfecto. Es declarado justo, pero él mismo está en un proceso de santificación. Es declarado santo, pero está en un proceso de perfeccionamiento. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Seguimos fallando? Sí. ¿Somos humanos? Sí. ¿Hay una naturaleza pecaminosa aún en nosotros? Sí. ¿Podemos caer en pecado? Sí. Pero tenemos salida. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Cristo justifica. La omnisciencia de Dios, en lugar de atormentarnos, en lugar de que alguien piense, es que Dios sabe todo y sabe lo que hay en mi corazón y sabe lo que he hecho mal y cómo he actuado de mal. En vez de atormentarnos, debería tranquilizarnos la omnisciencia de Dios, porque no solo ve nuestra caída, también ve nuestra lucha, ve nuestra debilidad, ve nuestra humanidad. Y Él mismo se hizo humano y sufrió y fue tentado en todo. La diferencia con nosotros es que Él no cayó, pero sí permite que pueda comprender la lucha que nosotros tenemos. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Si nuestro corazón no nos condena, si nuestra conducta está alineada con la voluntad de Dios, si está siendo nuestra conducta guiada por una conciencia modelada por el Espíritu Santo. Y aquí no se refiere a que nuestro corazón no nos condena porque lo logré cauterizar. Mi corazón no me condena porque lo logré silenciar a la fuerza. No se refiere a eso. Se refiere a que no me condena porque todo está en orden. No me condena porque todo está bien respecto a lo que Dios quiere. Si fuera una conciencia cauterizada o silenciada, estaríamos nosotros teniendo una conciencia modelada por nuestra propia carne, y no es el caso en este versículo. Confianza tenemos delante de Dios. Una conciencia que ha sido modelada por el Espíritu Santo es confiable. Si la conciencia me dice, está bien, dale. Si te has dejado modelar por el Espíritu Santo y tu conciencia te dice, tranquilo, sigue adelante, está bien, hazlo. Si tu conciencia modelada por el Espíritu Santo te dice, detente, no lo hagas, no lo hagas. Una conciencia modelada así es confiable para tomar decisiones. Por eso es que se espera que una persona que va madurando en los caminos del Señor no tenga que preguntarle para todo a todas las demás personas, ¿será que esto que voy a hacer está bien? ¿Será que esta decisión que voy a tomar estará bien? ¿Será que Dios se agrada si hago esto y aquello? Está bien a un inicio, pero poco a poco debe ir modelándose nuestra conciencia de acuerdo a la voluntad de Dios para que nuestra misma conciencia nos diga a nosotros, ¿vas bien o no vas bien? ¿Vas bien por esto o no vas bien por esto otro? ¿Cómo se logra eso? Permitiendo que el Espíritu Santo modele nuestra conciencia. Y Pablo lo escribió también a los Corintios, porque no estoy consciente de nada en contra mía. O sea, él sentía limpia su conciencia, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Pablo dice, yo realmente no siento nada que pese en mi conciencia en mi contra, pero en última instancia, el que realmente me va a juzgar no son ustedes, es Dios el que va a juzgar y Él va a ver mi corazón. Así que yo, Pablo, y lo mismo puedo decir yo, que soy un salvo, puedo estar tranquilo si mi conciencia modelada por el Espíritu me guía. Y todo lo que pidamos, lo recibiremos de Él. Y aquí es otra cosa que quiero detenerme un poco. Muchos creyentes, muchos salvos, se quedan en esto. Y de esta frase, truncada en esta parte nada más,
desarrollan toda una doctrina. De lo que yo pido, recibo. Lo que yo declaro va a suceder. Y no es así. No es así. Y lo vamos a ver. Porque si yo trunco este texto y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, estamos obviando la condicional que tiene esto. Esto no es una oración incondicional, no es un cheque en blanco. No se trata de que Dios haga siempre mi voluntad, porque entonces, ¿quién sería el soberano? Yo sería el soberano. Y en el universo solo hay un soberano, y ese soberano es Dios, no yo. Con que leamos el resto del pasaje, vamos a ver la condición. Recibiremos un sí si cumplimos con la condición que está a continuación. Pero si no cumplimos con la condición que está a continuación, lo que vamos a recibir probablemente, porque respuestas siempre hay, sea un no. No. Respuestas no siempre son solo sí. Respuesta también es no. Y cuando una respuesta de parte de Dios es no, debo ser entendido y decir, ok, Dios no va por ese lado. Yo no entiendo por qué, pero Dios sabe más que yo. Y Él me dijo ya, no. Así que dejo de pedir eso que estoy pidiendo porque no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús mismo nos da el ejemplo sujetándose a la soberanía de Dios. Él en esa oración en Getsemaní, antes del Gólgota, antes del sacrificio supremo, Él fue a orar y decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que no tenga que sufrir la muerte en la cruz, que es tan cruenta y tan cruel, si es posible que pase de mí, que no tenga que suceder así, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y esa fue la primera vez que oró de 3 veces. Y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En la primera está rogando si es posible cambiar la historia futura. Pero en la segunda oración, él dice, si esta copa, si esto que va a suceder debe suceder así, que se haga tu voluntad. Y todavía hay una tercera vez que Cristo ora, repitiendo lo de esta segunda vez. Veo, Padre, dice Jesús, que estás resuelto a que ocurra como va a ocurrir, muerte en la cruz, que así sea. Si el mismo Jesús, que es Dios hecho hombre, acepta la soberanía de Dios el Padre, Dios el Hijo aceptando la soberanía de Dios el Padre respecto a la resolución del plan de salvación, ¿cómo no voy a tener yo, un ser humano pecador, falible, que aceptar cuando la respuesta a mi petición es no? No es así. Se va a hacer como yo quiero. Cuando Dios nos dice así, tenemos que aceptarlo. No somos el soberano. No le damos órdenes a Dios. No es el genio de la lámpara a la que le pedimos cualquier deseo y lo hace. Cualquier capricho y lo hace. Cualquier insensatez y la hace. No, Dios no está a nuestro servicio. Nosotros no somos el soberano. Y ese orden de ideas se ha perdido en muchos creyentes. Y ahora creen que pueden decretar, ordenarle a Dios que haga lo que ellos quieren que Dios haga. No es así. No es así. Y veamos entonces cuál es la condicional a que Dios diga un sí a mi petición. Porque guardamos sus mandamientos y porque hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Qué significa guardar? Es una lealtad incondicional a su palabra. Pero ¿con qué propósito? ¿Solo de conocimiento intelectual como promovían los gnósticos? No.
con el propósito de obedecerla y con el propósito de practicarla. Es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice Juan acá? Si mi petición se alinea con la voluntad de Dios, por supuesto que voy a recibir un sí. Pero si no alineamos nuestra petición con la voluntad de Dios, por supuesto que voy a recibir un no. Así es como funciona. ¿Quieres una oración que reciba un sí? Alinea tu oración a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Ahí está. Lee la palabra de Dios. Escudriña las escrituras. Lee tu Biblia y vas a entender cuál es la voluntad de Dios de tal manera que lo que pidas vaya alineado con la voluntad de Dios. Pero si pides cualquier cosa desalineada con su voluntad, vas a recibir un no. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Y saben qué interesante? Esto no lo dijo Jesús, no lo dijo un teólogo, lo dijo un ciego recién sanado por Jesús. ¿Y a quiénes se los dijo? A los teólogos, a los conocedores religiosos de su tiempo, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los líderes del Sanedrín. A ellos les dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. ¡Wow! A veces menospreciamos a la gente sencilla porque no ha estudiado en un seminario, pero su desarrollo doctrinal, su lucidez para discernir la palabra de Dios es más clara que muchos teólogos, académicos de la religión. Un ciego hablándole en estos términos. ¿Y qué hicieron los teólogos? Lo despreciaron. A este ciego, ¿qué sabes tú, ignorante? ¿Qué sabes tú, ignorante? Sé más que lo que ustedes saben con toda su academia. Hacemos las cosas que son agradables a Él. Y esta segunda es un paralelismo sinónimo, no son dos condiciones, es la misma condición repetida dos veces. Y en el gusto estético hebreo, y Juan es un hebreo, es un judío. Juan está usando paralelismo sinónimo, quiere decir, repite lo mismo con otras palabras y eso le da un gusto exquisito en la estética hebrea. Para nosotros es la rima fonética, eso se oye muy bonito. Pero para el judío, repetir dos veces con palabras diferentes el mismo concepto, eso era muy bonito. Es parte de lo que tenemos que ver acá. Guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables a Él son dos formas de decir lo mismo. Practicar lo que Dios manda. Obedecer. Y este es su mandamiento. En el versículo anterior habla en plural y aquí habla en singular. ¿Por qué? Porque su mandamiento es un mandamiento compuesto que resume absolutamente todo lo que encontramos en la Biblia. Fue revelado por Dios el Padre en el Antiguo Testamento y confirmado por Dios el Hijo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? En Mateo 22, 37 a 40 dice, y él les contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, que son un solo mandamiento combinado, indivisible, dependen toda la ley y los profetas. Y cuando Jesús dice toda la ley y los profetas, se está refiriendo, depende toda la revelación escrita. Y en términos nuestros, podríamos decir, depende toda la Biblia. Toda la Biblia se basa en eso, en el cumplimiento de ese mandamiento que tiene dos dimensiones, una en relación con Dios, otra en relación con el prójimo. Amar a Dios, amar al prójimo. Indivisibles.
No como los gnósticos estaban queriendo promover, son separables. Ama a Dios, no importa el prójimo. Ama a Dios, no importa tu conducta, tu desempeño diario, no importa. Solo enfócate en amar a Dios, eso es lo importante. No, no es así. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Debemos creer para ser salvos y para ser transformados por el Espíritu, para ser regenerados y para ser adoptados para vida eterna. Debemos creer. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, y que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. Indivisible. Es un mandamiento combinado. Amar a Dios, amar al prójimo. ¿Cómo debemos amar al prójimo? Con un tipo de amor a la manera de Jesús. No es un amor para ser salvos, sino es un amor porque somos salvos. Esa es la gran diferencia. Nosotros no buscamos la salvación por las obras de caridad que hacemos, por las limosnas que damos, por las ofrendas que damos. No buscamos la salvación por ese camino. Lo hacemos porque somos salvos. Y es parte de lo que Dios nos enseña que hagamos, que actuemos con amor al que necesita. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. El que hace la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios nace del corazón del salvo. Si no nace del corazón de una persona hacer la voluntad de Dios, hemos dicho varias veces, debemos cuestionarnos si realmente soy salvo, si no me nace hacer su voluntad. Dejar que el Espíritu Santo gobierne es el paso natural de todo salvo. Y modelar a Cristo es ahora nuestro nuevo estilo de vida. Permanece en Él y Dios en Él. ¿Qué significa? Que mantiene una comunión, la armonía y la paz con Dios. ¿Y qué sucede cuando está esta armonía perfecta? El salvo lleva mucho fruto para la gloria de Dios. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada, comunión. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La garantía de que somos de Cristo es el Espíritu Santo que ahora mora en nuestro corazón. Y aunque fallemos, su Espíritu Santo nos redarguye e intercede. Es Dios morando en nosotros y dando fruto. Dice por el Espíritu que nos ha dado. En Romanos 8, 9 al 10, Pablo lo dice muy claramente. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. ¿Por qué? Porque son salvos. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero, y es el cuestionamiento que decíamos hace un momento, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si alguien no le nace dar el fruto que el Espíritu da cuando mora en un corazón, probablemente no tiene todavía al Espíritu. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Quiere decir que si yo ya soy de Cristo, aunque falle, puedo salir adelante. Puedo salir adelante. ¿Qué podemos concluir? Dios Trino mora en el corazón de todo salvo y Dios es amor. El amor de Dios como semilla germinada, porque si ya está en mi corazón, ya es una semilla germinada. Crecerá y dará su fruto. Y el fruto evidente de ese amor es un amor práctico por el prójimo. Solo puede haber comunión con Dios si hay amor por el prójimo. Si no hay amor por el prójimo, no hay comunión con Dios. Dios nos llama a discernir la necesidad ajena, no es a dar sin discernimiento, sino que discernir, pero después actuar. Y ese apoyo debe enfocarse en proveer lo esencial para la subsistencia. No está hablando de proveer cosas superfluas.
en enfocarse en lo esencial, ayudar a que la persona salga de su situación crítica. Y una conciencia modelada por el Espíritu será nuestro propio juez. Una conciencia que redarguye, porque ha sido modelada por el Espíritu, corrige, instruye y modela. Queremos que Dios responda sí a nuestra oración, a nuestra petición. Pidamos entonces de acuerdo a su voluntad. El amor al prójimo es práctico y produce paz. No es una teorización, no es una teologación. Es práctico y produce paz. Que el Señor los bendiga. Señor, te damos gracias por tu bendición. Gracias porque tú eres fiel y nos ayudas. Y gracias porque tenemos estos conceptos de parte de Juan, inspirado por tu Espíritu, para hacernos entender que las cosas no son complicadas, no son místicas, no son oscuras, son claras y fáciles. Dios mora en nosotros, debemos amar a nuestro prójimo y amarlo en una manera real, práctica. Señor, si no lo hemos hecho, perdónanos y ayúdanos. Y gracias porque ahora conocemos la verdad. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.